manifestando a modo de introducción. Respecto de los factores en el sistema vial y tránsito, tenemos que considerar el rol del ciclista como factor humano. Les invito nuevamente, como lo he hecho en ocasiones anteriores, que sigamos revisando la información contenida en el módulo de la asignatura, páginas 12 a la 14, en cuanto tiene que ver a los derechos de los ciclistas, bien adquiridos obviamente, y que están inclusive en el cuerpo de la normativa legal vigente en el país, en los cuales se solicita y se necesita y se requiere respeto y seguridad, vías exclusivas, derecho preferente de las mismas, justamente circular por zonas debidas, tener inclusive también horarios exclusivos para hacerlo, tener el respeto de los demás usuarios en las vías, poder solicitar la ayuda a los agentes de tránsito y por supuesto no poner en riesgo su vida, la seguridad de los demás. Como ustedes saben, consecuentemente a la adquisición de un derecho, conlleva la misma a un cumplimiento, digámoslo así, de ciertas obligaciones, ¿no? En primer lugar, tal como manera análoga de los conductores de vehículos, el conductor de la bicicleta, perdón, tiene la obligación de mantener la bicicleta y sus partes en un buen estado mecánico y lo visible, ¿no? Lo que es el sistema de frenos y llantas, abstenerse de usar auriculares mientras conduce, porque esto, de hecho, se considera una distracción, abstenerse de circular por los carriles de media y alta velocidad, por supuesto, abstenerse de sujetarse de otros vehículos de movimiento, es decir, ser remolcados, hacer maniobras peligrosas, repentinas, entre otras. Y asimismo también tenemos que recordar que el ciclista como tal sí es objeto de aplicación de sanciones por infracciones, ¿no? Cuando circula en sentido prohibido, cuando gira incorrectamente, cuando no respeta la obligatoriedad de las señales de tránsito y por supuesto cuando no entra a una circulación con el debido cuidado. Eso como parte introductoria, la información que ustedes tienen a la mano en el módulo de la asignatura. ¿Ya? Como parte complementaria, como información complementaria, manifestarles de la misma manera que el ciclista obviamente es un usuario más de las vías, comparte este espacio. La ventaja que tiene que ocupa o lo hace de manera cómoda, debería hacerlo de manera ordenada y por supuesto segura. Ya vamos a ver los pros y contras de conducir una bicicleta. En el caso de las generalidades, indicar que existen varios beneficios en la circulación de bicicleta, ¿no? Y nosotros ya hemos experimentado esto, ¿no? Muchas de las ocasiones nuestra decisión de circular en bicicleta de nuestro domicilio al trabajo, de nuestro domicilio a realizar actividades no solamente de movilidad, sino de recreación, por salud, por deporte, lo hacemos precisamente en las ciudades para evitar los embotellamientos, congestionamientos o donde observamos que tenemos el tráfico denso en ese lugar. Justamente en relación de la bicicleta comparada con otro vehículo motorizado y no motorizado también, resulta que ocupa muchísimo menor espacio en la vía pública, ayuda a tener un poco de amplitud y comodidad para los usuarios, no utiliza combustible, es decir, no contamina el ambiente, logramos ciudades más ecológicas y la única energía que necesitamos para desplazarnos en una bicicleta es la que generamos nosotros a través del pedaleo y por supuesto, como se dijo en un inicio, es un medio de transporte cómodo y rápido. ¿Ya? Obviamente hay que tener muchísimo cuidado en el momento que estamos realizando precisamente la conducción. En este sentido, indicarles a ustedes también que como ciclistas debemos guardar ciertas precauciones. Y una de las más fundamentales es que a veces por error u omisión no intencional nos volvemos invisibles en las calles para los demás usuarios. No estamos a una distancia adecuada, no circulamos por el lado determinado para nosotros,
no utilizamos las vías debidamente adecuadas, como les dije anteriormente. Nos colocamos en ángulos muertos, ángulos ciegos para los conductores de vehículos. Y por supuesto, claro está, también cometemos el pequeño error, digamos, por decir, no utilizar otra palabra, de invadir la circulación de las vías, de sobrepasar un disco de pare o de cruzarnos un semáforo en rojo, ¿no? Entonces es importante tener estas precauciones. El hecho de que usted vaya en una bicicleta hace que no tenga esta aparición de los ángulos muertos, ángulos oscuros, invisibles de ver, de determinar, sino más bien, dada la posibilidad de conducir una bicicleta, obviamente para conducir la bicicleta también recordemos que existen ciertas prendas de protección, existen también dispositivos que se pueden implementar en la bicicleta y hay que guardar muchísimo cuidado con aquello, ¿no? Adicionalmente de que no tenemos la existencia de los parantes como hay en los vehículos carrocería que forman parte de los vehículos, ustedes pueden detectar con facilidad todo lo que está sucediendo a su alrededor con manera más eficiente. Obviamente, usted tiene que adicionalmente a aquello aplicar el sentido de la atención a los posibles obstáculos en la vía. ¿Cuáles son estos? Conductores que realizan maniobras peligrosas, cambios de carril, giros, cambio de dirección, rebasamientos, adelantamientos, peatones que se cruzan sorpresivamente, imprudentemente, obstáculos en la vía también puede considerarse material que está desperdigado por la calzada, puede ser también barras, barandas, rampas, puede ser también aquellos obstáculos negativos que son las excavaciones de zanjas, excavaciones profundas, ¿no? Que precisamente son condiciones que no prestan la respectiva seguridad en las vías para nosotros cuando nos desempeñamos como ciclistas. Sumado a aquello y a las distancias de seguridad que debemos guardar, la circulación de vida con la atención correspondiente, debemos recordar también que como recomendación, el ciclista precisamente goza de la prioridad de paso preferencial con respecto a los vehículos a motor. Sin embargo, a pesar de aquello, recomendarles que dada la práctica generalizada de una manera no tan responsable, porque hay que recordarlo también eso, es nuestra realidad, estamos o debemos estar siempre atentos a aquello, ¿no? Si bien es cierto, bajo la jerarquización de la pirámide del uso y de la movilidad en zonas urbanas, si bien es cierto respecto de los peatones, estamos en el segundo peldaño, pero no es menos cierto que podría algún conductor distraído o que maneje de modo agresivo o maniobras de la impericia, precisamente ponga en riesgo nuestra seguridad. Exactamente, como ustedes pudieron escuchar en la parte introductoria de la explicación, se han determinado algunos lugares precisamente establecidos para la circulación de los ciclistas, ¿sí? Si por A o B circunstancias no se ha implementado en la localidad o sentimos o percibimos precisamente la escasez de los mismos, lo que se nos recomienda a los ciclistas es circular por el costado derecho de la vía, ¿sí? Y por supuesto, cuando usted pretenda rebasar a un peatón, dele el espacio de seguridad suficiente para que no sufra sobresaltos. ¿Qué significa aquello? A veces las personas van distraídas, van ensimismadas en sus cosas, pensamientos que les abruman su preocupación y por lo tanto podría ser la bicicleta que se le aproxima un elemento no esperado. No podrían anticiparse a justamente la aproximación de una bicicleta. Ante aquello, ustedes saben que contamos con dispositivos sonoros en las bicicletas, algunas, otras no. Podrían accionar el timbre o en su defecto utilizar el modo más antiguo de comunicarnos, ¿no? Utilizando su voz a través de un cuidado
peligro, perdón, paso, etcétera, cuando usted se esté aproximando al peatón, ¿no? Hay que guardar siempre una alerta en el sentido de que cualquier obstáculo en la trayectoria que usted le podría obligar a hacer un cambio de carril, a hacer un pequeño desvío, identifíquelo a tiempo, por favor. ¿Por qué razón? Porque es una maniobra inesperada para el conductor que viene tal vez detrás, es una hora inesperada para un grupo de peatones que están cruzando la calzada. Es una maniobra no tan esperada por la mayoría de los usuarios y usted se recomienda igual que reduzca de a poco la velocidad, ¿no? No realice tampoco frenados bruscos, no se acerque desde luego a la parte posterior de un vehículo, porque se hace invisible ante los demás. ¿Y por qué se hace invisible ante los demás? Porque se ubica precisamente en los ángulos muertos, en los puntos ciegos, y no está dentro de los estímulos de la información que el conductor tiene que procesar para realizar cierta maniobra, como les decía, ¿no? Un viraje, un cambio de carril, un adelantamiento, rebasamiento, en el cual usted no está considerado dentro del entorno para tomarlo en consideración. Tampoco es recomendable acercarse mucho a los vehículos. Algunos ciclistas suelen hacerlo para ser remolcados, que sería un gravísimo error, ¿no? Y ya vamos a ver el por qué también. Entonces, nosotros también nos damos la molestia de presentar o poner a consideración de ustedes algunos consejos al manejar una bicicleta, ¿no? Si bien es cierto, inclusive en la parte, en la normativa legal considera que se homologuen algunos espacios para transportar a un niño o transportar a otro ocupante de la bicicleta. Criterio muy personal el mío, y yo considero lo más adecuado no hacerlo. Circule solo en la bicicleta, por cuanto al perder el equilibrio, a tener un impacto, a tener un pequeño desvío, una maniobra, ustedes saben que nuestra bicicleta está en movimiento y circulando gracias a la capacidad de equilibrio que tiene usted como conductor de la misma. En caso de que perdiese el equilibrio, que tuviera un impacto, que subiera un desvío de la trayectoria, no sabemos qué consecuencias graves, por decirlo menos, podría causar sobre el otro ocupante, en este caso el niño, ¿no? Como les digo, es un criterio muy personal. También se aconseja no soltar las manos del manubrio, salvo que, como ustedes van a ver a continuación un video, se realice alguna señal corporal, ¿no? Salvo en ese momento. Algunos conductores sueltan el manubrio y finalmente después no tienen tiempo para volver a retomarlo y como no redujeron tampoco la velocidad, obviamente porque el freno está en el manubrio, se dio una consecuencia de orden fatal, inclusive mortal, ¿no? Como te decía, no hay que sujetarse de otros vehículos para ser remolcado, puede hacer una maniobra imprevista, eso es una reacción en cadena, y como yo también suelo manifestar, no hay un cruce, una intersección, y el vehículo que viene en el otro sentido asume que el vehículo que el cual estamos remolcados, error de criterio en un inicio, no está previsto que venga una bicicleta detrás, ¿no? Entonces, es una situación no habitual y podríamos sufrir un impacto. Y la culpa sería exclusivamente nuestra. No circular cizallando en otros vehículos. Yo también asumo que esta es una práctica que no habremos cometido nosotros con regularidad. Probablemente no la habremos hecho en ningún momento porque de hecho ponemos en riesgo nuestra seguridad, ¿no? Lo que debe haber dentro de la circulación entre vehículos debe ser precisamente vehículos. Ustedes ya tienen una zona de circulación en el mismo sentido de los vehículos al costado derecho que hace una bicicleta zigzagueando entre los vehículos, ¿no? Una cosa es prisa. Podemos tener prisa, podemos tener apuro por llegar a un lugar, pero hay una prioridad en este caso. Respetemos lo que está dispuesto
y también respetemos nuestra integridad. No circule escuchando reproductores de sonido, no circule manipulando un dispositivo celular. Es preferible que se detenga en un lugar seguro para hacer uso del mismo, como se ha manifestado, ¿no? No nos llaman a molestar, nos llaman a comunicar algo importante, requieren comunicarse con nosotros, requieren definir algún aspecto, requieren una respuesta a una inquietud, por lo tanto no hay llamada imprudente. La imprudencia es cuando usted intenta contestar haciendo o la conducción de algún vehículo, sea motor o no motor. Ese es el acto imprudente, eso es lo que está mal. Deténgase, como en el caso de los vehículos en un lugar seguro, haga la llamada el tiempo que usted considere necesario. Y otra cosa también, ¿no? Antes de circular en bicicleta, pienso que hasta para ser peatón, para manejar una bicicleta, peor para conducir un vehículo, el enemigo número uno, lo menos aconsejable es precisamente la ingesta del alcohol, ¿no? Porque como decimos en el caso de la conducción de la bicicleta, es nuestra capacidad de equilibrio. ¿Qué tal si vamos de lado a lado, balanceando nuestro cuerpo en la conducción de la bicicleta? ¿Qué tal si no controlamos la velocidad de la bicicleta? No llegaremos muy lejos en esa maniobra y dado en sí que es una impertinencia de parte de nosotros, ¿no? No guardamos cuidado y posiblemente las consecuencias sean demasiado graves. Aquí hay un asunto muy importante, como les decía, ¿no? El tráfico de los vehículos motorizados o no debe circular en un mismo sentido, ¿no? Nosotros debemos movernos en el sentido que se están dirigiendo el resto de vehículos. Es decir, ¿qué significa esto? No debe haber invasión de carril, no debemos ir en el sentido contrario, no debemos cruzarnos el disco de pare, no debemos cruzarnos de semáforo en rojo, ¿sí? Es la misma normativa y la misma política, ¿no? Aquí un pequeño adicional a esta información, y no con esto quiero criticar. De hecho, las personas que se dedican a ello tienen todo el derecho a, a ejercerlo con responsabilidad. Estoy hablando de los señores de los triciclos, que los vemos habitualmente en nuestro medio, en los mercados, en las plazas, y precisamente son muy útiles, ¿no? Yo creo que sí son muy útiles, pero ellos hacen esto. Ellos van zigzagueando entre los vehículos, ellos van en sentido contrario, ellos precisamente van, cómo les digo? Van incumpliendo lo que dispone la señal de orden de uso obligatorio global, universal, que son las señales de tránsito. Por lo tanto, sí vale, podríamos educarles un poquito más, aunque muchos de aquellos son renuentes a recibir una capacitación, creen que están en la razón, invaden los pasos peatonales, invaden las aceras, van en sentido contrario, no respetan el disco de pare, se cruzan el semáforo en rojo, es decir, es un factor de inseguridad y no solamente para ellos, sino también para el resto de usuarios, ¿no? Y van zigzagueando también entre los vehículos. Eso es lo más lamentable, ¿no? Eso no es habilidad, eso se llama imprudencia, se llama irresponsabilidad, ¿no? Acá también nosotros tenemos que ver lo que son algunas disposiciones principales de la ley de tránsito, por supuesto de reglamento, y para aquello voy a presentarles esta información, ¿no? Que justamente nació de un manifiesto de la Unión de Ciclistas del Ecuador, conocido como Bici Unión, en el cual este colectivo, digámoslo así, realizó en base a las consideraciones de la normativa legal, que es la Constitución de la República del Ecuador, que establece que los GATS incentivarán y facilitarán el transporte terrestre no motorizado, estableciendo la construcción de las ciclovías, basados también en el Plan Nacional del Buen Vivir, el Sumacausay,
producto de lo que estableció la CEMPLA desde su momento, hoy conocida como Planifica Ecuador. Lo que dice también la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en los principios generales, sumado a aquellos los articulados más relevantes, que son 204 y 209, los derechos a los cuales han accedido los ciclistas en el territorio ecuatoriano, y estos son transitar por todas las vías públicas del país con respeto, seguridad, excepto obviamente en las que ya no tengan las garantías mismas como túneles, pasos a desnivel, que no haya el espacio para la circulación de ciclistas. Podrían también implementar algunas adecuaciones especiales para la misma, disponer de espacio de circulación privilegiada dentro de las ciudades, también como en las carreteras, disponer de ciclovías o espacios similares que precisamente fomenten la práctica de esta movilidad con un vehículo no motorizado, que es precisamente la bicicleta, disponer de espacios con adecuaciones de parqueo para las bicicletas, para decirlo menos, ¿no? En terminales terrestres, estaciones de metrovía, trole, alimentadores, tranvía, ¿sí? Lugares de concentración pública. Aquí en Riobamba son muy pocos de estos lugares, son limitados también. Derecho preferente de vía a la circulación en los desvíos de avenidas y carreteras, cruces de caminos, etcétera. Transportar sus bicicletas en los vehículos de transporte público sin costo. De parte de aquello, también tenemos que mostrarles a ustedes que existen sanciones que se aplican a los transportistas que se nieguen al transporte de los ciclistas con sus bicicletas, el derecho a tener días de circulación preferible en el área urbana con un cronograma, con un recorrido previamente establecido, como se dice, ¿no? En la parte medular de estas consideraciones, impulsando el desarrollo de los ciclopaseos ciudadanos, y el artículo 209 que me parece a mí muy interesante, ¿no? Que antes de construir una nueva vía, debe existir un estudio técnico que brinde seguridad y señalización vial en preferencia para los ciclistas, ¿no? Sea el ente que elabore este proyecto, GAT municipal, un GAT provincial o el ministerio rector de la rama, ¿sí? Establecer senderos adicionales a la circulación vehicular para el uso exclusivo de las bicicletas, ¿no? Esto es importantísimo. Y respecto del reglamento general, ustedes saben que todo reglamento hace que se ejecute o que se cumpla lo que es una ley orgánica, y es precisamente del articulado 105 a 107 que habla de la exigibilidad de zonas de circulación y parqueo de bicicletas. Se exigirá a través de alguna ordenanza, que es la legislación cantonal, exigir que los proyectos de edificaciones y áreas de acceso público, zonas exteriores destinadas para circulación y parqueo de bicicletas, dando precisamente una facilidad a las personas que utilizan este tipo de transportación, exigibilidad de áreas de estacionamiento de bicicletas y aseo de usuarios, la construcción de vías recreativas, tanto en ciclovías, ciclopaseos, donde sea posible y pertinente también implementarlo, como digo, en base a estudios técnicos, derechos y obligaciones de los ciclistas, ¿no? Ellos también tienen derecho a ser respetados, por ejemplo. Y para eso también está la agente civil de tránsito. Ellos tienen que darle atención debida cuando se encontrara o se detectara una obstaculización a la circulación, primero por los automotores, ¿no? Y también derecho de vía, transporte público, los mismos usuarios, los mismos ciudadanos podrían caer en este pequeño error en no considerarlos, ¿no? Hacen también uso de los términos que indican precisamente al fomento de la movilidad, prácticas de orden recreativa, salud, deporte. Y en ese momento, en el año 2014, resolvieron que justamente hablaban de que se fomente, se incite a todo el conglomerado social a practicar el uso de la bicicleta, primero con la finalidad de movilidad, que es lo que acabamos de hablar anteriormente, tema de recreación, deporte y salud, por decirlo menos,
que esto justamente está contemplado en la Constitución de la República, en el COTAD, y por supuesto, claro está, este fue el inicio de un poco de procesos que se han llevado a cabo para fomentar justamente la actividad ciclística, ¿no? En este caso, bueno, hay que lamentar un poco que no estuvo presente la provincia de Chimborazo, pero sí lo hicieron provincias hermanas como, eh, bueno, y las más importantes también, consideradas así por tradición, Pichincha, Manabí, Azuay, Santo Domingo, Guayas, Santa Elena, Loja, Cañar, y alguna provincia por ahí más que se me escapa, ¿no? Entonces, eso determinó precisamente esta acción, este manifiesto de la Biciunión, ¿no? Que es la Unión de Ciclistas en el Ecuador. Esto es lo que acabamos nosotros de revisar en este momento, ¿no? Como ustedes pueden observar, ahí está. Les hemos explicado un poquito más ampliamente esto y de dónde ha surgido esta información. Y bueno, como les decía anteriormente, la ley de tránsito también incluye el cumplimiento de los derechos de los ciclistas y sanciones a quienes no lo hacen, ¿no? Esto viene para conductores de servicio de transporte público masivo, para conductores de vehículos particulares y para peatones, ¿no? En el artículo 141 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial señala que justamente incurren en una contravención leve de tercera clase y se les sanciona con una multa equivalente a 4.5 en la licencia de conducir a los conductores de vehículos de transporte público masivo que precisamente se nieguen a transportar a los ciclistas con sus bicicletas siempre que en ellos, en estas unidades, se encuentre adecuado para el mismo. También es aplicable a los conductores cualquier nacionalidad, ¿no? Que a veces pueden argumentar que no son de aquí, que no conocen la ley. El desconocimiento de la ley no nos exime de culpa alguna, que justamente invaden, como les dije, ¿no? Se han conseguido varias conquistas, ¿no? En ese sentido de dar zonas de seguridad, zonas de circulación, y es impensable que algunos señores conductores procedan a parquearse, circulen en las vías asignadas para uso exclusivo de los ciclistas. Encima que tienen poco espacio para hacerlo, y respetamos ese limitado espacio que ellos tienen. Y también serán sancionados aquellos ciclistas que no circulen por las aceras, lo hacen por la calzada. Y bueno, saliendo un tema un poquito más personal y particular, vemos en las aceras bicicletas y vemos en la calzada peatones. Algo está mal en nuestra apreciación de las zonas de seguridad para cada uno de nosotros como usuarios de las vías, ¿no? Entonces, inclusive van a altas velocidades. Sí hemos tenido esos pequeños inconvenientes con algunos ciclistas que invaden las aceras y por supuesto algunos peatones que también van circulando libremente por la calzada y ponen en riesgo precisamente su integridad, ¿no? De esta manera nosotros estamos terminando lo que es la parte de la exposición prevista para esta noche, no sin antes recordarles que después haremos una ronda